él está misionando en la zona de Turquía. ¿Alguien quiere ir de misionero a Turquía? ¿Le gusta Turquía? Es una zona donde a los cristianos, en el mejor de los casos, los saludan. En el mejor de los casos, es una zona caliente. Y este muchacho está misionando ya hace varios años en esa zona. Conoció a su esposa en aquel lugar, no sé cómo hace porque él es cordobés, no tengo idea cómo se comunicará, pero bueno, se casó con quien ahora es su esposa, una turca, y está misionando hace varios años en aquel lugar. Y esta semana él compartía algo de lo que viven los cristianos que están en aquella zona. Un hombre de 62 años, joyero del lugar, había financiado la única iglesia evangélica del lugar. Entonces el régimen, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Fue, lo buscó, lo esposó y lo hizo arrodillarse, y antes de fusilarlo le pidieron que se retractara de su fe y que dejara de financiar la única iglesia evangélica del lugar. Obviamente, ¿qué hizo este hombre? No renunció a su fe, pero le costó la vida. 62 años. ¿Por qué el régimen que opera por aquella zona no perdona? Entonces lo fusilaron, digamos, delante de un cierto grupo de personas, no sé cuántas exactamente habría. Lo cierto es que este hombre, por ser cristiano, por ser quien sostenía la única iglesia evangélica del lugar, fue fusilado a causa de su fe, a causa de su Señor. Entonces, cuando este muchacho compartía esto y él decía en su relato, dice: nosotros estamos muy cómodos en Latinoamérica, sobre todo, porque a ninguno de nosotros nos vienen a buscar para decirnos dejá de ir a la iglesia o te matamos, todavía por lo menos. Y cuando uno ve gente como este hombre, no recuerdo el nombre, creo que era Nabil, Nabil no sé cuánto, era un apellido bastante raro. Cuando uno ve gente como esa que dice, se jugó la vida, perdió su vida a manos del régimen, pero la ganó, uno dice, bueno, ¿hasta dónde estoy dispuesto a ir yo? ¿Cuánto conozco de este Dios del que predico, del que digo que es fiel? ¿Hasta qué punto soy capaz de ir en la defensa y en la defensa, bien digo, de mi fe? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a ir yo para sostener en alto todo lo que hasta hoy he declarado? Si a vos te pusieran una pistola en la cabeza, un arma, una escopeta, un rifle, lo que sea, y te dijeran, deja de congregarte, renuncia a tu fe, ahí sería bravo, ¿no? Sin embargo, eso me habla a mí de la convicción que este hombre tenía de saber quién era su Dios. Porque nadie se juega por algo en lo que no está creyendo y de lo que no está convencido. Y me pregunto cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a seguir profesando nuestra fe en situaciones como estas. 2x3 él baja un reporte, pasa un reporte para los que estamos de este lado y comenta las situaciones que enfrentan los cristianos que se tienen que bautizar y profesar su fe desde la oscuridad y en lo secreto, porque se exponen a eso. Y nosotros que estamos de este lado del planeta tenemos libertad para movernos, tenemos libertad todavía para predicar sin problemas, tenemos libertad para congregarnos. Hay lugares
donde lo único que tienen es una hoja de la Biblia, y con esa hoja se van aprendiendo los textos bíblicos, y una vez que lo aprendieron, lo que hacen es intercambiar secretamente, porque los regímenes que operan, que gobiernan esas zonas, no les permiten tener una Biblia completa siquiera. Y tienen que moverse en lo secreto, porque donde los descubren, los matan. Creo que en China hay un sector donde se esconden, tienen reuniones en sótanos. Obviamente tienen como una especie de código que les permite llegar a todos al mismo lugar. ¿Por qué? Porque si los descubren, los matan. Y me pregunto tantas cosas cuando veo casos como este hombre que financiaba la única iglesia evangélica de aquella zona. No recuerdo la ciudad, no recuerdo la provincia. Pero él prefirió morir a manos del régimen antes que seguir con vida y negar su fe. Eso habla de una persona que ya perdió su vida previamente cuando conoció a Cristo, perdió su vida para ganar la vida de Cristo en él. Entonces, perder su vida física para él era ganancia si de defender su fe se trataba. Y pienso tantas veces en nosotros, en cómo a veces nos cuesta, cómo a veces nos quejamos de pequeñas cosas, cómo a veces nos desenfocamos tan fácilmente de ciertas cuestiones, cuando del otro lado del mundo hay gente anónima, muchas veces porque no van los medios de comunicación, viste, los canales grandes de las grandes cadenas, a sacar una imagen, a captar una imagen de ese momento y decir, este hombre murió en defensa de su fe. No, pasa desapercibido. Y nos enteramos de este lado del mundo porque hay alguien que cuenta lo que le sucedió a este hombre. Y me pregunto cuántas veces nosotros nos quejamos de las comodidades que tenemos, no de las incomodidades, de las comodidades que tenemos. ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos porque no tenemos, por ejemplo, un lugar calefaccionado, y a veces eso dice, bueno, nos condiciona a la hora de venir o no venir, porque hace frío, cuando del otro lado un hombre de 62 años está muriendo por su fe? ¿Cuántas veces nos quejamos de las cosas que todavía no tenemos y nos olvidamos que nuestra fe tiene un valor inconmensurable? Y reducimos nuestra fe a algo material, algo chiquitito, y a veces vivimos amargados porque nos falta algo material, cuando nuestra fe es mucho más valiosa que el mismo oro. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuántas preguntas me hago y cuántas preguntas tengo para hacernos en esta mañana juntos? ¿Cuántas preguntas y cuántas respuestas podremos dar coherentemente a la hora de decir, yo conozco a Dios? Porque muchas veces decimos, sí, yo conozco a Dios, pero el precio que pagamos habla de que en realidad es un Dios casi pequeño, no el Dios de los cielos, no el Dios que creó los cielos y la tierra. Y yo quiero en esta mañana que reflexionemos acerca de esto. El título de este mensaje es Al Dios no conocido. Vamos a 1 Samuel 3:1. 1 Samuel capítulo 3:1. ¿Cuánto conozco a Dios? ¿Cuánto sé de Dios, sino cuánto conozco a Dios? 1 Samuel capítulo 3 versículo 1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. El joven Samuel, dice el texto, ministraba a Jehová en presencia de Elí, el sacerdote, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Vamos a meternos un poco en el contexto de lo que viene pasando. Samuel
era el hijo de Ana y de Elcana, que no era el policía. Elcana se llamaba el hombre, aunque parece un nombre cómico. ¿Sí? Ana era una mujer estéril que no había podido tener hijos. En ese entonces, la esterilidad era considerada una maldición. También hoy, pero para la cultura de aquel tiempo, la cultura judía, la cultura del pueblo de Dios, ser estéril era considerado haber sido objeto de una maldición. Alguien me maldijo. ¿Sí? Entonces, también estaba permitido, si no funcionaba la relación con una mujer, estaba permitido tener otra. Por eso, Elcana, que no era ningún lerdo, dijo: con Ana no funciona, te quiero Ana, todo bien, pero vamos a buscar a otra que se llamaba, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba? Penina, que era más complicada, ¿sí? Y le hacía la vida imposible a Ana. Con Penina, Elcana había tenido varios hijos y le hacía la vida complicada a Ana. Entonces, de Ana y de Elcana nace Samuel. Y Ana, la mamá de Samuel, cuando queda o antes de quedar embarazada, hace un compromiso, hace un pacto con Dios. Y le dice: Dios, si vos me concedieres un hijo varón, no dijo si me concedieres un hijo, si me concedieres un hijo varón, yo, Señor, te prometo que te lo voy a consagrar para que sea nazareo todos los días de su vida. Lo voy a consagrar para que sea tuyo toda su vida. Al tiempo, ¿sí? Elcana tuvo ahí una historia con Ana, y ustedes saben que cuando un hombre y una mujer se encuentran, cabe la posibilidad de que surja un tercero. Un tercero. Y bueno, ese tercero fue Samuel. Queda embarazada Ana, y entonces, ¿qué sucede? Al tiempo nace ese niño, y desde pequeño, escucha esto, desde pequeño, Samuel empezó a mamar todo lo que tenía que ver con el servicio sacerdotal. Desde pequeño. ¿Por qué? Porque hubo una mamá, porque hubo un papá que todos los años, regularmente, frecuentemente, subían a la casa de Dios a adorar. Acá no era que estaba a unas pocas cuadras, acá había kilómetros que hacían a patita. ¿Sí? Pero todos los años Ana y su marido subían a adorar a Dios y a ofrecer sacrificios. Cuando el nene creció y ya pudo ser destetado, ¿qué hizo Ana? Fue y se lo dejó ahí al sacerdote, le dijo: acá está lo que le prometí a Dios, es de Dios. Y a partir de ahí, Samuel empezó a conocer de primera mano todo lo relacionado al servicio sacerdotal. Obviamente tendría que pasar tiempo más para que él empezara a ejercerlo, pero por lo menos ya iba interiorizándose de todo lo relacionado al servicio en la casa de Dios. Elí era el sacerdote del pueblo por aquel entonces, y tenía los hijos que eran los que iban a continuar con su legado sacerdotal. Pero los hijos de Elí eran unos degenerados, unos pervertidos, que se acostaban con las mujeres ahí en la puerta del templo. Hacían sus festicholas los tipos, dale que va. Entonces, imagínate, si los sacerdotes eran esos, ¿qué futuro le esperaba al pueblo, no? Entonces Dios se enoja con los hijos de Elí, pero también se enoja con Elí. Porque Elí, el sacerdote, nunca los confrontó, nunca los amonestó, nunca los confrontó con el estilo de vida que estaban llevando. Entonces Dios, que se toma en serio cuando Él te llama, cuando Él nos llama, ¿qué hace? Se enoja con los hijos y le dice: van a morir los dos en un mismo día. Los dos hijos, Ofni y Fineés, los nombres que tenían, ¿no? Ofni,
¿sí? Y Finehés, mueren los dos en un mismo día. Y Elí, que ya estaba, para esa altura estaba quedando ciego, muere, estaba sentado en su silla, se va para atrás, se desnuca, muere desnucado, cae y muere desnucado. Tristísimo el final de toda una familia, por no haber sabido responder efectivamente al llamado de Dios. Previo a eso, Dios le dice a Elí, le dice: mirá, la promesa que yo te había hecho a vos, de que a través de tus hijos yo iba a continuar con el sacerdocio, hasta acá llegó. Anulo la promesa que te dije. Yo me suscitaré, dice, voy a levantar un sacerdote fiel que tenga un corazón conforme al mío. ¿A quién le dijo también Dios eso? ¿O de quién dijo? Lo dijo de Samuel, pero ¿a quién más se lo dijo después? A David. O sea que el corazón entonces para Dios es cosa seria. O sea que el corazón es importante, porque el corazón determina que Dios pueda contar conmigo o no. Entonces, como no valoraron Elí y su familia el llamado que Dios había realizado hacia ellos, Dios anuló el pacto, dijo: hasta acá llegué, con ustedes no quiero saber absolutamente más nada. A partir de ahora voy a tomar una persona que tenga un corazón fiel, que pueda entender de qué se trata esto, y con él voy a empezar una nueva línea hacia adelante. Samuel. No valoraron el llamado que Dios realizó hacia ellos, por lo tanto Dios dijo: no hay más pacto con ustedes. Y buscó un sacerdote que fuera fiel a su llamado y todo lo que ello implicaba. Ahí aparece Samuel, uno de los profetas más renombrados en el Antiguo Testamento, porque tuvo un corazón solamente para Dios. Y Samuel fue tan grande entre los profetas que tuvo la oportunidad de ungir tanto a Saúl como a David, dos de los reyes más importantes que hubo en el pueblo de Dios. Ahora, yo quiero decirte esta primera enseñanza. Si querés anotarla, anotarla, porque puede ser que el día de mañana se cumpla. Digo, qué sé yo. La gente que está ocupando el lugar que Dios ha preparado para tu vida, en breve será corrida de ese lugar y tendrás el acceso libre a tu bendición. Creo que me va a bajar la presión. Creo que estoy a punto de desmayarme ahora mismo. Ahí estoy volviendo. Lentamente, pero voy volviendo. ¿Cómo sería la palabra? Ahí va. Fíjate que Samuel no estaba en la línea sacerdotal. Samuel no venía formando parte, no era el que iba a acceder al sacerdocio. Era Elí y sus hijos, y los hijos de sus hijos. Samuel entra porque Dios dice: corro a Elí, no fueron fieles, corro a sus hijos, no fueron fieles, y entra este que sí tiene un corazón puro, recto, y va a entender, va a responder efectivamente al llamado que yo voy a hacer hacia su vida. Hay gente que está ocupando tu lugar, el lugar que Dios ha preparado para vos, pero Dios lo va a correr y te va a dar el acceso libre para que vos puedas acceder a tu bendición. Amén. Ahí va. Cuando Dios ve que tu corazón es recto y está enteramente dedicado a Él, no importa tu origen. No importa tu origen. Dios te toma para que seas parte de sus planes y te hace partícipe en el servicio a su pueblo. Dios va a correr gente en este tiempo que está ocupando el lugar que vos necesitas para que puedas entrar y acceder a la bendición de Dios. Creo que me está bajando la presión de vuelta. La realidad indicaba que los que continuaban en el sacerdocio eran los hijos de Elí, pero imagínate tener un pastor degenerado, pervertido, que se acuesta con todas las mujeres ahí en la entrada del templo, y después viene y te dice: hermanos, santificaos.
Bueno, así eran los hijos de Elí. Y Dios dice, no puedo continuar con estos. No puedo. Van a pervertir a todo el pueblo. Entonces, ¿qué hace Dios? Ve la desobediencia, ve la rebeldía, ve que no respetan la autoridad, ni siquiera la autoridad del padre, que a su vez era el líder espiritual del pueblo. Ve que profanaron lo sagrado. Entonces, todo eso los condenó a perder los privilegios que hasta allí les correspondían. Decí conmigo, para Dios, el sacerdocio espiritual es cosa seria. Amén. El sacerdocio que Dios te encomendó, porque no es que Dios me lo encomendó a mí solamente. Dice la Biblia, que Dios levantó un pueblo de reyes y sacerdotes y sacerdotisas. Entonces vos también sos sacerdote. Y Dios te ha encargado el sacerdocio espiritual de tu familia, de tu casa. ¿Sí? Entonces, cuando Dios te otorga ese ministerio sacerdotal, espiritual en tu casa, es cosa seria. Es cosa seria. Cuando Dios te llama, confirma ese llamado con promesas. Pero cuando no cumples con tu parte del llamado, entonces Dios se ve en la obligación de elegir a otro que tenga lo que vos y yo no tenemos, un corazón dedicado, consagrado a Cristo. Para Dios es importante tu corazón y el mío. Para Dios es importante. Dios no mira talentos, capacidades, habilidades, dones. Dios mira ¿qué? Corazones. Y sobre la base de eso define si cuenta o no con nosotros. Gente talentosa en el mundo hay muchísima. Gente habilidosa, muchísima. Gente con dones increíbles, muchísima. Pero Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es la esencia de lo que hay en tu vida, de lo que se va a manifestar sobre tu vida. ¿Sí o no? Decí conmigo, Dios trabaja con gente fiel, cuyo corazón está rendido a Él. Amén. Dios se asocia a gente fiel. Dios se asocia a gente fiel. Mirá lo que dice 1 Samuel 16:7. Estamos recién en la introducción. 1 Samuel 16:7. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué mira Dios? El corazón. Y si no estamos siendo promovidos en este tiempo, es porque quizá nuestro corazón todavía no es tan recto. Si todavía Dios no está haciendo algo en nuestra vida, es porque quizá nuestro corazón todavía no está siendo conforme al corazón de Dios. Porque Dios promueve gente fiel. Dios no promueve gente infiel. La integridad tiene que ver con aquello que abrazamos en nuestro corazón, en nuestro interior. Y es algo que Dios no negocia. Fíjense qué severo que fue Dios. Fíjense qué lejos fue Dios. Porque quizá alguno de nosotros podría haber dicho, bueno, pero ¿podría Dios solamente haberlo sacado del sacerdocio? No, los dos murieron en el mismo día, los hijos de Elí. Y Elí murió desnucado. ¿No le bastaba a Dios con decirles, bueno, hasta acá llegó? ¿No podría Dios haberlos quitado, como hizo por ejemplo con
con Saúl? ¿Haber tenido otro trato? Pero la integridad es algo que Dios no negocia. Para Dios la integridad es la base sobre la cual va a edificar todo lo demás en tu vida. Por eso el corazón es tan importante rendirlo a Cristo. Por eso es tan importante que nuestro corazón sea un corazón como el de Dios, conforme, con la forma. Eso significa conforme. Tener la forma, adoptar la forma, el mismo sentir, la misma manera de pensar de Cristo. Vamos a meternos en el versículo de 1 Samuel 3:1. Vamos a meditar a partir de ahí, aunque ya lo estamos haciendo. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Te leo otra versión. El joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En esos tiempos, el Señor rara vez daba mensaje y tampoco eran frecuentes las visiones que Él daba. Imagínate que la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. O sea, el pueblo estaba a la deriva. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios escaseaba. Dice que el joven Samuel ministraba. ¿Ministrar qué es? Ministrar es servir. Ministrar es servir. Y dice el texto que Samuel, siendo joven, ministraba en la presencia de Jehová, o ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sacerdote, y la versión que leímos recién dice que lo hacía bajo la supervisión del sacerdote. Samuel se estaba entrenando para ser el futuro sacerdote, pero mientras se preparaba, era supervisado por el sacerdote actual. ¿Sí? Este joven que desde niño había sido consagrado a Dios ahora estaba dando sus primeros pasos. No olviden que a partir de los 12 años para la cultura judía, ya el niño dejaba de ser niño y pasaba a ser hombre. Podía tener responsabilidades de hombre, de adulto. Entonces este joven empezaba a dar sus primeros pasos, pero no lo hacía como a él le parecía. Lo hacía supervisado por el sacerdote que estaba oficiando allí. Lo más normal y natural que experimentan los padres que aman y sirven a Dios con integridad y devoción sincera a Dios son hijos que desean servir y amar a Dios sinceramente. ¿Por qué Samuel tenía ese deseo de servir a Dios? Porque lo había visto en Ana y en Elcana, sus padres. No fue casualidad que Samuel se enroló en las filas sacerdotales, más allá después de la gracia y el favor de Dios. Pero primero hubo padres que formaron en ese chico, en ese niño, un corazón para Dios. ¿Qué estamos formando vos y yo en nuestras generaciones futuras? Estamos marcándoles el corazón con nuestro deseo apasionado de servir a Dios y ellos lo están amando, o los estamos marcando en un sentido negativo para que el día de mañana ellos no quieran estar en la casa de Dios sirviendo, ni amando, ni buscando a Dios. Porque para que haya un Samuel primero tuvo que haber una mamá y un papá, formadores de ese aspirante a sacerdote. Para que alguien ame a Dios, tiene que haber gente que lo
impulse y lo empuje a amar a Dios. ¿Qué estamos formando nosotros en nuestras generaciones? Un hijo que ve a sus padres amar y servir a Dios, inevitablemente terminará amando y sirviendo a Dios. Lo contrario también es verdad. De padres temerosos surgen hijos temerosos. De padres santos surgen hijos santos. De padres consagrados a Dios surgen hijos consagrados a Dios. De padres que aman la obra de Dios surgen hijos que aman la obra de Dios. De padres generosos surgen hijos generosos. Amén. ¿Por qué Elí no pudo ver a sus hijos sirviendo fielmente a Dios? Porque a lo mejor él no lo fue. ¿Por qué Samuel sí pudo ser uno de los profetas más renombrados del Antiguo Testamento? ¿Por qué pudo abrazar ese llamado? ¿Por qué pudo servir a Dios? ¿Por qué? Porque lo vio en sus padres, que quizás no fueron sacerdotes, pero que con devoción buscaban y servían a Dios. No es casualidad que el día de mañana nuestros hijos, no será casualidad que el día de mañana nuestros hijos quieran o no quieran estar en la casa de Dios. No va a ser culpa del diablo, no, va a ser culpa o responsabilidad de que nosotros no asumimos el sacerdocio espiritual que Dios nos encomendó. ¿Sí? De acuerdo a la clase de hijos que quieras tener, será la clase de padre y madre en que te deberás convertir. ¿Querés tener hijos consagrados a Dios? Amén. Que sirvan a Dios con integridad, con rectitud. Amén. Bueno, el primer llamado Dios te lo hace a vos. Consagrar tu vida a Cristo. Consagremos nuestra vida a Cristo. Vamos a rendir nuestro corazón a Cristo. Entonces, ¿sabes qué van a hacer nuestros hijos? Van a mamar eso. Lo van a absorber, lo van a incorporar, lo van a naturalizar. Si los padres biológicos no guían a sus hijos a servir e involucrarse en el servicio a Dios, muy probablemente esos chicos terminen necesitando de un auxiliar, un padre espiritual que los guíe y que los conduzca a Cristo. Porque Dios es tan bueno que frente a la ausencia muchas veces de los padres biológicos, Dios levanta padres espirituales. Samuel vio ejemplo en sus padres, pero también aprendió ciertas cosas del sacerdocio espiritual viendo a Elí, el sacerdote por aquel entonces. Hay una falla que se evidencia en este texto en la vida de este joven servidor, y que es lo que sucede en la actualidad con muchos cristianos hoy. No conocía, no identificaba la voz de Dios. Vamos a leer desde el versículo 4 al 10. Primera de Samuel 3. Dice, desde el versículo 4 al 10, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Versículo 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, pero lo servía. ¿Cómo no lo conocía? ¿Cómo es que servía a un Dios que no conocía? Ni la palabra de Jehová le había sido revelada, pero servía a Dios. Versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla.
porque tu siervo oye. Al Dios no conocido servía. Servía a un Dios que no conocía, ni siquiera todavía le había sido revelada la palabra de Dios, pero lo estaba sirviendo. Esta es una de las grandes fallas que sucede en la actualidad. Tenemos un montón de personas sirviendo, cristianos, que están llenando las iglesias, pero sirven a un Dios que no conocen y cuya palabra todavía no les ha sido revelada. Gracias. ¿Sí? Sirven a un Dios que no conocen. Sirven a un Dios del que todavía no les ha sido revelada palabra. Y eso sucede hoy en la actualidad también. Gente que se agolpa sobre las iglesias, que viene, llena, se sienta, llena los lugares, pero no conoce a Dios. Sirven sin conocer a Dios y sin que la palabra de Dios les haya sido revelada. No conocen la voz de Dios. En reiteradas oportunidades, Dios le habló a Samuel, pero este no pudo reconocer que era Dios quien le hablaba. A la tercera vez, el sacerdote entendió lo que estaba sucediendo y pudo guiarlo correctamente. ¿Entendés ahora el porqué, la importancia de dejarte guiar y supervisar por tu líder espiritual? Ese es el problema de muchos cristianos, por eso viven fracasando y fallando en lo mismo. No quieren ser guiados. La mayoría no quiere ser guiado, no quiere ser supervisado. Ahora, vos fijate que la Biblia no exagera ni agrega por agregar, y dice que el joven Samuel era supervisado por Elí. ¿Qué es supervisar? Es esto, estar así. No te vayas para allá, no te vayas para este lado, mantenete acá, hace esto, fíjate esto no es así, esto sí está bien. Y eso es lo que no quiere la gente. Eso es lo que muchas veces no queremos. No queremos que alguien venga y nos diga eso está mal, eso está bien, eso no es así, esto está mal, arrancalo, quitalo, eso es pecado, bla, bla, bla. Queremos a alguien que nos franelee la espalda, que nos diga dale, no importa, te vas derecho al infierno, pero dale para adelante. Porque no queremos un líder que nos supervise. No queremos un líder que nos guíe más allá de lo que nos pueda decir el domingo, las 2 horas que estamos en la iglesia. Queremos a alguien que nos diga, Señor, bendecilo, que ore por nosotros y listo. Hay momentos y circunstancias en la vida en las que vas a tener que recurrir a la asistencia de tu líder, pero no solo para que ore y bendiga tus cosas, tus proyectos, sino inclusive para que traiga corrección a tu vida. El problema es, no queremos la supervisión del líder. Son muy pocos los que corren y te dicen, necesito hablar, necesito contarle lo que me está pasando. Quiero que me dé un consejo, quiero que me guíe. Entonces, claro, después sale cualquier cosa. Pero el problema es que no hubo una disposición del corazón para ser guiado, para ser supervisado. ¿Estás dispuesto a ser guiado y supervisado? ¿Supervisada? ¿Estás dispuesto? ¿Te la vas a bancar de verdad? Cuando venga tu líder espiritual y te diga, eso es pecado, tenés que dejarlo de lado. Eso no está bien. ¿Te la vas a bancar? El aminómetro disminuye, ¿viste? ¿O vas a salir disparado como suelen hacer aquellos que no soportan la corrección y amonestación? Viste que hay gente que no le gusta que le digas lo que está haciendo mal. ¿Está todo bien?
paz y amor con el pastor hasta que el pastor viene y dice, eso es pecado. Te ponen cara de haber desayunado, ¿viste? Con limón. ¿Qué está hablando? No se lo bancan. Entonces, ¿qué hacen? Me voy de esta iglesia porque no hay amor, te dice. Antes era todo, ¡ay! Me voy de esta iglesia porque no hay amor. El amor también se demuestra en la corrección. El amor también se demuestra en la corrección. Preocupate el día que ninguno de nosotros, ni Paula ni yo, te vengamos a decir las cosas como son. Preocupate. Si vos ese día no encontraste corrección, preocupate. Preocupate. Si no encontrás una amonestación sobre lo que vos estás viviendo, preocupate. Pero yo trato de ser lo más claro posible porque a mí me interesa que la iglesia crezca como tiene que crecer. Habrá gente que no le gustará, y sí. Esos son los que te dicen, ay, sí, todo paz y amor, cuando les corregiste y les marcaste el lunar, se mandan a mudar. Samuel servía a un Dios al que no le reconocía su voz por dos razones. Dos razones había en la vida de Samuel que demostraban que no conocía a Dios, no conocía la voz de Dios. Primero por inexperiencia. Hola chicos. Primero por inexperiencia, la propia inexperiencia. No podía reconocer que era Dios el que le estaba hablando porque era inexperto, estaba dando sus primeros pasos en el servicio sacerdotal. Y segundo, porque Dios no hablaba mucho por aquel entonces. Lo dice el texto que citamos recién, la palabra de Dios escaseaba, Dios no hablaba mucho. Entonces todo eso dificultaba mucho más que él pudiese saber cuándo era Dios el que hablaba. Para eso necesitaba la ayuda de su líder. Para poder identificar, esto es de Dios, esto es de Dios, esto es lo que Dios me está diciendo, esto no es de Dios. Hoy tenemos una generación de cristianos que no sabe distinguir cuándo habla Dios y cuándo hablan, por ejemplo, sus emociones. No saben distinguir entre la voz de Dios y la voz de su propia conciencia. No saben, no logran distinguir entre la voz de Dios y la de sus propios deseos. Y a veces confunden, esto es lo que Dios me dice. No, ese es tu deseo. Por eso viven errando, viven equivocándose, viven tomando malas decisiones, una tras otra, se asocian mal, se unen con personas incorrectas, hacen malos y pésimos negocios. Porque cuando tienen que escuchar la voz de Dios no la pueden distinguir. Porque todavía no han sido entrenados para saber cuándo es Dios el que habla. No me respondas, pero yo te pregunto, ¿podés distinguir cuándo es Dios el que te habla? Samuel, insisto en esto, servía a Dios con todo su corazón, era un hombre fiel. No era un mal hombre, era un hombre fiel, un hombre que tenía un corazón íntegro, un corazón recto para Dios. Era honesto en sus intenciones, pero no conocía a Dios. No conocía a Dios. Vivía por lo que había aprendido a través de la vida de Elí. Lo veía y trataba de imitar lo que había visto. Pero no conocía a Dios, no conocía la voz de Dios, no se le había revelado todavía la palabra. Y servía a Dios. Para eso, entre otras cosas, estaba el sacerdote, para ayudarlo a reconocer la voz de Dios a esta nueva generación. Ayer hablábamos con los chicos, con los preadolescentes, con los líderes de preadolescentes y les decíamos, hay que ayudarle a esta generación a reconocer la voz de Dios. Hay que entrenar a esta generación para que sean hoy de alguna manera empecemos a ver en ellos los adultos del mañana. Porque no van a tener toda la vida 14, 15 años. Tamaña responsabilidad tienen. Preparar a los adultos del mañana. Ayudarlos a tomar buenas decisiones.
Ayudarnos a que aprendan a escuchar la voz de Dios más que la voz de cualquier hombre. La voz de Dios más que la de sus propios deseos o de sus buenas intenciones. Eso es la tarea. Y si ellos logran aprender a oír a Dios, no se van a equivocar. Cuando tengan que elegir su pareja, cuando tengan que elegir una vocación, una profesión, no se van a equivocar. Amén. Para eso hay que entrenar a la gente. Vos y yo tenemos que aprender a oír a Dios. Entonces, cuando oímos a Dios, no nos vamos a equivocar. Ese es el desafío mayor de un líder espiritual, el que la gente pueda reconocer la voz de Dios. Un buen líder siempre te va a conducir a Jesús. Esa es la marca clara de un buen líder. El buen líder siempre te va a llevar a Jesús. No te va a llevar hacia Él mismo, te va a conducir a Jesús. Mirá lo que dijo Jesús en Juan 10, 27. Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Eso fue lo que declaró Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y me siguen. ¿Por qué lo siguen? Porque saben, entienden quién es el que les habla. Reconocen la voz. Este es Jesús. Este es el buen pastor. Este es el maestro. Este es el Señor el que está hablando. Vamos. La única manera en que vos y yo podamos reconocer y permanecer firmes siguiendo a Jesús es que aprendamos a reconocer su voz por encima de cualquier otra voz. Amén. Necesitamos entrenar nuestros oídos para poder escuchar a Dios hablándonos. Dios está hablándote en este tiempo, Dios está hablándote. No hay un solo día en que Dios no te hable. Yo estoy segurísimo de eso. Ahora, ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando lo que Dios te está hablando? ¿Podés distinguir la voz de Dios entre tanto barullo alrededor? Para eso, entre otras cosas, es que Dios también asigna líderes espirituales, para ayudarte a reconocer esto es de Dios, esto no es de Dios. Elí pudo entender que era Dios el que estaba llamando a Samuel y pudo conducir a Samuel correctamente. La próxima vez que escuches esa voz, agarrá y responde así: habla, porque tu siervo oye. El joven Samuel, dice otra versión, seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. Escucha eso, bajo las órdenes de Elí. En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje, no era frecuente que alguien tuviera una visión. Y otra versión que me gustó también muchísimo, dice: el joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En esos tiempos, el Señor rara vez daba mensaje y tampoco eran frecuentes las visiones que Él daba, bajo la supervisión de Elí. En el Antiguo Testamento se ministraba a Jehová, pero en el Nuevo Testamento hay una palabra que usa Pablo y es obispo. Pablo usa en 1 de Timoteo 3 y en Tito 1:7 usa la palabra obispo para definir a alguien que supervisa. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo Pablo en el Nuevo Testamento es, respecto de los que supervisan a la iglesia, les está diciendo cuáles deben ser los requisitos de ellos. Ahora, me llamaba mucho la atención esto de Elí para con Samuel y de Samuel para con Elí. Uno reconocía la necesidad de apoyarse en alguien más.
Y el otro era el encargado de conducir a ese alguien hacia el propósito por el cual Dios lo había llamado. Bajo la supervisión, muchos cristianos fracasan en su vida espiritual porque no quieren ser supervisados, no quieren ser guiados, no quieren ser conducidos más que por ellos mismos y sus pensamientos. No aceptan que el líder espiritual, el sacerdote de la casa, supervise sus vidas. ¿En qué andas? ¿En qué andas? ¿En auto, en taxi, en bicicleta? No. ¿En qué andas? ¿Sabes que yo estimo muchísimo a las personas, y acá hay personas que lo hacen, que tienen la capacidad de rendir cuentas? Que cuando reconocen que algo está mal en ellos o en ellas, vienen y dicen, ¿saben qué? Necesito hablar con usted. Sí, ¿qué está pasando? No estoy bien. Habla de un corazón dócil, enseñable. ¿Y sabés qué les dije a esas personas? No pierdas nunca eso de rendir cuentas, porque eso te hace creíble, te hace confiable. ¿Amén? ¿En qué andás? ¿Te bancarías que nos sentemos una tarde y yo te pregunte, ¿en qué andás? ¿En qué anda tu corazón? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con el llamado que Dios puso sobre tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu dinero? ¿Qué estás haciendo con tu sexualidad? ¿Qué estás haciendo con tus ojos, que son los primeros órganos genitales del ser humano? ¿Qué estás mirando? No miro más. No nos gusta. Nos agarra fiebre. Si nos llaman a rendir cuentas, nos sentimos incómodos, porque sentimos que nos invaden. Y no es señal de madurez justamente pensar que cuando alguien me llama, en este caso tu pastor, te llame a rendir cuentas, es porque quiere invadirte. Eso lo pienso un inmaduro. ¿Qué se mete en mi vida? ¿Qué le pasa? Eso lo piensa un inmaduro. Pero alguien que no tiene nada que esconder y que puede ser honesto y que sabe que ante todo Dios ya sabe lo que estás viviendo, no tiene problema en sentarse y decirte, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Estoy mal. No me siento bien. Estoy luchando con esto, estoy luchando con esto. No tiene problemas. ¿Sí? Amén. No quieren que nadie les diga lo que tienen que hacer ni cómo, porque ellos ya lo saben. Señal de madurez es cuando tenés la capacidad de respetar al sacerdote que Dios ha puesto sobre tu vida y servir siendo supervisado por él, como lo hacía Samuel. Samuel servía a Dios siendo supervisado por Elí. Señal de madurez es respetar la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida, honrarlo y cuidarlo como quien cuida de un tesoro valioso. Gracias por su alegría. Señal de madurez es oír sus consejos, ponerlos por obra, sabiendo y reconociendo que hay sabiduría de Dios allí. Miren, yo les voy a decir algo más. Hay acá gente que me supera en edad. Cuando hablo de sabiduría, no estoy hablando necesariamente de sabiduría en cuanto a experiencia, porque quizás hay muchos de ustedes, algunos de ustedes que podrían aventajarme en eso. Por eso dije sabiduría de Dios.
Cuando Dios llama a una persona, la equipa con ciertos dones, con ciertas capacidades. Algunos ya vienen incluidos, otros después vienen en el paquete. Entonces, lo que necesitamos es sabiduría de Dios para no errar. ¿Sí? Para no errar, para no equivocarnos. Y por eso es que Dios pone líderes espirituales. Es Dios el que lo instituyó de esa manera. No me pregunten a mí por qué. Dios así lo hizo desde los comienzos de la historia y lo ha mantenido hasta hoy. Evidentemente hay algo que Dios nos quiere enseñar. Ahora, es tarea de la iglesia cuidar al líder que Dios ha puesto sobre la iglesia. Yo necesito que me cuide. No que me franele, no piensen eso, por favor. No me gusta la franela. Ni para limpiar los muebles me gusta. Pero sí que me cuiden, que oren por mí. Y yo agradezco a la gente que semana a semana llama, manda mensajitos. Eso me hace sentir amado. ¿Sí? Eso está bueno. Eso está bueno. A mí me hace bien, nos hace bien. No somos robots. Somos personas comunes y corrientes, con un llamado que Dios quiso establecer en nuestra vida. No me pregunten por qué. Yo soy como Samuel. No tenía ascendencia sacerdotal. Y Dios, no sé, por un error de papeles, me incluyó en las filas. ¿Sí? Entonces, pero necesito también el cuidado de la iglesia. La oración, el mensaje, me hace bien. Nos hace bien. Ahora, en 1 de Timoteo capítulo 3, Pablo le habla al joven discípulo Timoteo. Vamos a buscarlo. 1 de Timoteo 3. Después léanlo todo en casa. Solamente me quiero detener en una palabra que les mencioné recién. 1 de Timoteo 3, 1 y 2. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, no sabe a qué se mete, dijo una hombre. Buena obra desea, pero es necesario que el obispo, ahí usa la palabra obispo que les mencioné recién. Esa palabra significa supervisor. Supervisor, el que supervigila. Esa es otra definición de la palabra obispo. Es una palabra de origen griego que viene de la palabra episcopos, y episcopos significa supervisor, el que supervigila. Estamos para supervigilarte. ¿Sí? Y en el Nuevo Testamento se refiere también a la persona que sirve como supervisor, superintendente o guardián de una iglesia. En 1 de Pedro 2.25 se lo usa este término para definir a Cristo como guardián de las almas. Cristo es el obispo de vuestras almas, dice Pedro. ¿Sí? Entonces, es la función del sacerdote supervisar el desarrollo y el crecimiento de cada persona y de la iglesia en general. Para eso Dios pone pastores, líderes. Para supervisar tu crecimiento, para ver cómo estás vos, para ver cómo va tu vida espiritual, para ver cómo van tus asuntos, cómo va tu vida, cómo van tus cosas, para guiarte, para conducirte a Dios. Para eso Dios pone líderes espirituales. ¿Sí? ¿Amén? Bien, avancemos un poco. Vamos a Job 42:5. Estamos hablando de un problema que tenía Samuel. Samuel era un hombre que servía a Dios, era un joven, como dice ahí la Biblia, servía a Dios, pero no conocía a Dios. La palabra no le había sido revelada y estaba dando sus primeros pasos en el servicio a Dios. Job 42:5. ¿Qué dice? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Otra versión dice, hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos.
Acá vemos a otro hombre que se había relacionado con Dios de oído, que no había tenido una experiencia real con Dios, que solamente se había dedicado a conocer a Dios por lo que escuchaba del vecino, del que vive allá, del otro que iba allá, que acá, y nunca se dedicó a tener una experiencia real y genuina con Dios. Se alimentó toda su vida de lo que escuchó. Y llega un momento en su vida que se da cuenta y reacciona y dice: yo de oídas, Dios, te había oído, pero me doy cuenta que en realidad no te conocía. Me doy cuenta que aunque hablé todo el tiempo de vos, que te mencioné, que salías de mi boca, me doy cuenta que en realidad no sabía quién eras. Ahora, Samuel, ¿servía a Dios? Sí, pero no lo conocía. No tenía idea de lo que la palabra decía. Job, un hombre que se dedicó a hablar de Dios, a mencionar a Dios. Dios era una palabra frecuente en su boca, pero que nunca había tenido una experiencia real con Dios. No lo conocía. Otro hombre que tocaba de oído, solo mantenía una vida espiritual no por experiencias propias, sino por cosas que había oído que Dios había hecho con otros. Ahora, yo te pregunto, ¿alguien se puede sostener espiritualmente así? ¿Podemos construir una gran vida espiritual, una buena relación con Dios, alimentándote de lo que escuchás que Dios hace con otros? No. Pero sin embargo, esta generación es una generación que se ha pasado la vida y el tiempo alimentándose de solo escuchar los grandes hitos y hechos que Dios ha hecho con otros, pero que no tiene para contar sus propias experiencias frescas, actuales. ¿Se está entendiendo lo que estamos hablando? Yo te pregunto, vos, ¿qué experiencia fresca tenés para contarnos? ¿O solamente te dedicaste a alimentar tu vida espiritual de lo que escuchaste que Dios hizo en el pasado con otros? ¿Qué experiencia actual tenés para contarnos? Dios hizo conmigo esto, Dios me habló esta mañana tal cosa, Dios me marcó esto, ¿saben qué? Descubrí por la palabra esto, Dios me está hablando esto. Si no, caemos en la de Job, de oídas. Señor, me doy cuenta que me alimenté toda la vida de lo que vos hiciste con otros, pero no tengo una experiencia fresca hoy para contar. Esta generación, si no cambia, si no la conducimos a Cristo, va a ser una generación marcada por alimentarse de lo que Dios ha hecho con otros. Nos sorprende lo que Dios hace con fulano, con mengano, con sultano, pero no buscamos que eso que sucede con ellos suceda con nosotros hoy. Tenés que dejar de alimentarte. Yo declaro que a partir de hoy, en el nombre de Jesús, vas a dejar de alimentarte de historias ajenas y vas a empezar a tener tu propia historia con Dios. Amén. Vas a dejar, no porque no sean buenas, entiéndanme el espíritu de lo que estoy diciendo. Lo que Dios hace con la iglesia en Buenos Aires es genial, pero es en Buenos Aires. Yo tengo que tener mi propia experiencia acá en Río Negro, en Roca. Aprender, buscar, meterme con Dios para tener mi propia historia. No quiero vivir alimentando mi fe de experiencias ajenas. Quiero tener mi propia historia con Dios. Y ese tiene que ser tu deseo también. Porque si no, difícilmente te puedas sostener en el tiempo. Amén. Buscar tus propias vivencias, tus propias victorias. Pero Pablo les dice: a ese Dios que ustedes no conocen y adoran, les vengo a anunciar. Estos estaban adorando en el templo, sabían algo, pero no sabían lo suficiente como para entender y relacionarse verdaderamente con Dios. Nuestra generación adora en muchos casos a un Dios que no ha conocido. Por eso te cuesta permanecer.
porque todavía no has conocido a ese Dios que te puede sostener aún en momentos difíciles. ¿Amén? Che, pueden decir amén si tienen ganas. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué anhela Dios? ¿Qué desea Dios? Necesitamos ser personas que tengan una historia con Dios. Dedícate a construir tu propia historia con Dios. Dedícate a buscar a Dios. Ya vamos terminando. Dedícate a construir tu propia historia con Dios. Termino con esto. Siempre me he preguntado por qué la gente, por qué cristianos muchas veces les cuesta tener temor de Dios. Siempre me he preguntado por qué a veces escuchando un montón de cosas, palabra de Dios, mensajes, cuesta tener temor de Dios. Y creo haber encontrado la respuesta en Habacuc, capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Por qué falta temor de Dios? ¿Por qué muchas veces no tenemos temor de Dios? Mirá lo que dice Habacuc, capítulo 3, 1 y 2. Dice, oración del profeta Habacuc. No es que viene a decirle algo a Habacuc, él estaba orando. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, versículo 2, he oído, ¿qué cosa? Tu palabra. ¿Y qué pasó? Y temí. He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. ¿Por qué falta temor? Porque no podemos distinguir quién es el que habla. Porque muchas veces vemos al hombre y a Dios lo dejamos detrás. No podemos discernir que es Dios el que está hablando. Por eso falta temor. Porque cuando entendamos que es Dios el que habla, nuestra vida se va a empezar a llenar del temor de Dios. Entonces, no vas a necesitar que todo el tiempo te estén diciendo lo que tienes que hacer. Lo vas a hacer porque el temor de Dios se ha embargado en tu corazón. Por eso, Habacuc dice, he oído tu palabra, Dios, y temí. He oído tu palabra, sé lo que pensás, sé lo que querés, he oído tu palabra. Y lo único que pasó es que me llené de temor. No de miedo, sino del temor reverente de Dios. Es Dios el que está hablando, no es el pastor. El pastor es un mero instrumento. Veo a Dios en su palabra hablándome a mí. Amén. Temor llenó la vida de este profeta cuando entendió, comprendió y se le reveló que era Dios quien hablaba. Mientras vos pienses que la palabra es algo más del culto y no logres ver a Dios hablándote, no va a suceder absolutamente nada. Pero cuando vos entiendas, Señor, he oído tu palabra y temí. Nunca sentiremos temor de Dios frente a su palabra si no entendemos que es Dios quien nos está hablando, si solo vemos a un hombre y no vemos a Dios detrás de ese hombre. Nunca vas a tener temor de Dios si no puedes ver y oír a Dios hablando. Te vas a seguir viendo y escuchando voces de hombres que por muy usados que sean, solo siguen siendo hombres. Pero la voz de Dios es la que te va a conducir a tener temor de Dios, por ende a cambiar, a santificar tu vida y a ser genuino en todas tus acciones. Amén. Habacuc sintió temor al oír la voz de Dios. Entendió quién era el que hablaba. No es el profeta, no es el pastor, no es el hermano, es Dios. He oído tu palabra y temí. Entonces, si el temor de Dios llena nuestro corazón, ¿saben qué va a pasar? Nuestra vida va a ser diferente de ahora en más. Va a ser totalmente diferente. Dios está hablándonos en este tiempo. ¿Podemos oír la voz de Dios? ¿Podemos discernir
discernir a Dios hablándonos? ¿O seguiremos siendo como Job, como Samuel, como los de Atenas, que servían, buscaban, adoraban a un Dios al que no conocían? Solamente se dedicaron a alimentar su propia vida de experiencias ajenas, de historias de otros, pero no tenían nada actual para contar. ¿Qué vamos a hacer? Decirle al Señor, cerrar tus ojos ahí y decirle: Señor, quiero dejar de vivir de historias prestadas. Decirle al Señor: Señor, quiero dejar de vivir de historias prestadas, quiero tener mi propia historia con vos. Quiero tener mi propia historia, Jesús, con vos. Quiero tener experiencias frescas para vivir, para disfrutar. He oído tu palabra, dijo el profeta, y temí, porque sé quién sos, Dios. Se me revela tu palabra, Señor. Sé quién sos, sé cómo pensás, sé lo que buscás. Dejemos de servir y de adorar a un Dios que no conocemos. Empecemos a servir, a amar, a adorar a un Dios que tenemos, con quien tenemos una relación íntima, profunda. Dejar de vivir de historias prestadas. Empezar a tener tu propia experiencia. Empezar a tener tu propia experiencia con Cristo. El Espíritu Santo te espera cada mañana en el lugar secreto.